Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, nuevamente vamos a estar con un invitado importante, significativo, con el cual ustedes van a poder en alguna medida conocer temas que son siempre importantes, que yo estoy seguro que ustedes le dan mucha importancia, porque se vinculan con la posibilidad de meterse en cuestiones que por allí, si no lo hacemos en la tranquilidad de esta mesa, la importancia de un canal como el Canal Rural, a veces resulta medio difícil entre medio de los gritos que se producen en otros programas de televisión políticos o semipolíticos, no sé cómo bien decirlo. Bueno, hoy lo tenemos al embajador Juan Pablo Lolé. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por venir. No, por favor. Vos sos un embajador, hay que decirlo, de gran experiencia, has sido embajador en Brasil, has sido embajador en España, has sido embajador en la OEA. Así es. Sos un hombre de consulta, sobre todo en este momento que hay grandes temas internacionales, ¿no? Uno mira, y los temas internacionales nos tocan a los argentinos, porque aquí que ahora nuestro presidente o nuestro gobierno, que el G7 por un lado, que el G20 por el otro, que la Organización del Comercio, que el Fondo Monetario Internacional, que qué pasa en nuestra región, el Mercosur, y un poco más que el Mercosur. Y en todas la Argentina tiene una significación importante y lo que pasa allí nos pega, los acuerdos con China, me parece que le vamos a poder vender carne, y que esto puede tener eventualmente bastante significación. Bueno, empecemos con esto más cercano que fue el G7 y la presencia de Macri como presidente invitado. Contanos un poco tu impresión. Bueno, la impresión mía es que objetivamente, por la situación que hay a nivel mundial, el G7 como G7 no fue una buena reunión. No, Trump se fue. En realidad la discusión que hay acá son los bloques, cómo se van a conformar de aquí a futuro. Y lo que está claro es que tanto en Oriente como Occidente hay dos potencias. Una es Estados Unidos, que se vuelve hacia adentro, hacia sí mismo. Y China, que es también la otra gran potencia, que estuvo más de, yo diría casi 60, 70 años volcada hacia adentro, tiene la intención ahora de volcarse seriamente hacia afuera. Concomitantemente a la reunión en Toronto del G7, Xi Jinping organizó una reunión en China con Putin. Cosa de decir, bueno, esta es la alianza de Oriente y aquella es la alianza de Occidente. ¿Qué pasó? Sí, dos pequeños monstruos, Rusia y China, ¿no? Exactamente. Y en el medio está Europa. Un historiador, para mí los mejores historiadores del siglo pasado, seguramente, y no hay ninguno hoy que lo emparde, que es Arnold Toynbee. En su tratado sobre la historia, él le preguntaron cómo iba a ser el mundo del futuro, de acuerdo a su conocimiento histórico. Y él dijo algo bien interesante que se está dando. Dijo que el mundo se va a transformar. Él fue un estudioso de China durante muchos años y de Oriente, pero para que en el mundo haya paz y equilibrio se requieren dos cosas fundamentales. Una, que Occidente tenga una representación muy importante en Europa. ¿Por qué? Porque Europa va a ser el fiel de la balanza entre Rusia y China y Estados Unidos. Para ponerlo de otra forma más concreta, Europa es el nacimiento de la civilización occidental. Y obviamente China es el nacimiento y la emergencia hoy de una nueva civilización oriental. Y en el medio va a estar Rusia. Y no es casual que Putin le está planteando a los países de la Comunidad Europea una reunión para discutir cuál es el escenario del mundo que viene. Casi nada. Ahora yo digo, esto es el gran juego de la geopolítica mundial.
Dentro de ese juego de la geopolítica mundial, yo digo, la Argentina aparece hoy con características muy diferentes a lo que apareció hace 3, 4, 5 años atrás, ¿no? El presidente es invitado, lo ponen en primera fila en la foto, ¿no? Y aparentemente recibe acompañamientos importantes vinculados con este otro organismo que es el Fondo Monetario Internacional, donde sorpresivamente la Argentina recibe 50.000 millones porque habían hablado de 20.000. Y aparentemente con algunas flexibilizaciones, vamos a ver cuáles porque hay que desconfiar, ¿no? Con relación a lo que normalmente el Fondo Monetario suele pedir. Dicen que ahora están más buenos, no sé si será así. Opinión. Bueno, yo creo que es cierto. El justicialismo de última gestión o de último gobierno definió una estrategia internacional donde dio algunas prioridades. Entre las prioridades que dio era el combate al Fondo Monetario Internacional. Y de hecho se enunciaba en todos los pronunciamientos. Tal es así que para deshacerse del Fondo Monetario Internacional le cancelamos la deuda de 10.000 millones de dólares. Al 4%, después tomamos al 16%. Exacto. O al 12% o al 14%. Eso fue una política deliberada y decidida. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos actualizar cuál era la agenda internacional. Entonces nos concentramos demasiado en un nacionalismo regional que terminaba en nosotros mismos, podía avanzar un poco con Brasil, un poco más con Venezuela, con una idea redentora de la Revolución Cubana por los 70, y hasta ahí llegaba. Y eso abrió una puerta que no estaba antes, que fue China, que además de fondo, de lo que le debíamos al fondo y que lo cancelamos, nosotros cambiamos el fondo por los swap chinos, que nos daban a nosotros esas reservas para poder tener el reaseguro de seguir con un modelo político cerrado, con un modelo político autogestionado, con poca conexión internacional. Llega Macri con esta situación y él, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, tiene que hacer no lo que la política indica, lo que indica la física. Cuando uno está en un subterráneo, adentro, totalmente apretado, ¿cuál es la sensación que tiene? Que abran la puerta para bajarse. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros estamos muy apretados. Tan apretados estamos que Macri salió. ¿Y quién estaba en la estación esperando? Estaban todos los países esperando a ver cuándo salía la Argentina de ese lugar. Y la Argentina salió. O sea que la política internacional del primer periodo de Macri se la promovió el gobierno anterior. Porque uno, si no, no explica que hubo 30 visitas internacionales a la Argentina que no se correspondían con inversiones, por ejemplo, que era lo que pensaba. Visitas protocolares, digamos. Protocolares, de ver cómo están funcionando, cómo funcionan los funcionarios, cómo funciona la política. Bueno, y esto generó una expectativa que hasta hoy está vigente, porque si no, no se explica que la Argentina tiene una expectativa menor de lo que le iba a dar el fondo, se conforma, y obviamente el fondo, al desembolsar 50.000 millones de dólares, es similar a lo que hicieron con Fernando Henrique Cardoso cuando se produjo la crisis en Brasil. Bueno, pero eso me lo vas a explicar después del corte. ¿Cómo? Sí, señor. Adelante, señor director. Bueno, continuamos, Juan Pablo. Vos recién nos hacías una referencia muy interesante que me la comentaste antes de que saliéramos al aire, vinculado con un símil, ¿no?, de acompañamiento del Fondo Monetario Internacional al Brasil en un momento determinado con Fernando Henrique Cardoso. Contanos. Bueno, Fernando Henrique Cardoso, que ya era un dirigente político, entra al gobierno de Itamar Franco y entra como ministro de Economía y hace el Plan Real.
que era un plan de estabilización monetaria. Ahora, ¿qué necesitó ese plan después de toda la situación que tenían? Un refuerzo internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le dio, para esa época, una cantidad importantísima, como fueron más de 20.000 millones de dólares, que le permitió consolidar el plan y emerger Fernando Henrique como el gran candidato a presidente que después lo fue y repitió. ¿Cómo puedo traer esto a hoy? Hoy uno mira el mundo y dice, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, la política de Trump es una política hacia adentro, la política europea tiene distintos colores hoy, diría yo, hay más nacionalismo, hay menos librecambismo, hay países como Alemania y Francia que tratan de reformular la situación de Europa, Italia que está entrando también en una situación diferente, España, paradójicamente, entró el socialismo, pero en Europa hay mucho movimiento. Y también mucha convulsión, ¿no? Exactamente. Se mueve todo ahí. Se mueve todo, efectivamente. Se mueve todo. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué es lo que puede hacer América Latina? Y América Latina de norte a sur tenemos. En México probablemente gane López Obrador, que es un dirigente de más de 70 años, que tiene un discurso que lo está variando un poco, porque él es vecino de Estados Unidos, depende mucho de Estados Unidos, no está de acuerdo con Estados Unidos, pero habrá que ver hasta dónde él está dispuesto a confrontar con Estados Unidos. Yo creo que por ahí la puede tener, si es inteligente, un poco más fácil que Peña Nieto. Y los indicadores que dan es que está tratando también de mostrar un poco esa cara. Está Cuba, que nadie sabe dónde va porque cambiaron el presidente tiene el poder, pero el poder real lo tiene el ejército que lo sigue manteniendo Raúl Castro. Está Venezuela, que es el gran tema de la región. ¿Por qué es el gran tema? Porque Venezuela tiene una crisis humanitaria y la región tiene dificultad para encarar mancomunadamente un problema regional. Consecuencia de eso, tenemos 900.000 venezolanos desparramados por distintos países. Solo en Colombia hay 900.000. En Argentina el cálculo que hay es que han entrado 90.000, hay 50.000 en Chile, y cuando uno hace la cuenta hay más de casi 1,5 millones de venezolanos en la región. Y la región no tiene una política común que hacer, salvo lo que hace el Grupo de Lima, que son los países que quieren una salida en Venezuela que no la pueden acordar ni combinar. La última reunión de la OEA fue una buena reunión en términos políticos, porque no se había logrado ni siquiera los votos que lograron esta vez, para ver si le aplican la Carta Democrática o no le aplican la Carta Democrática. Y la situación de Venezuela nos pone en jaque a toda la región. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un país cuando tiene que tomar decisiones políticas internacionales? No solo mira al país donde quiere ir, sino cómo se comportan con sus vecinos. Y bueno, uno ve Venezuela y baja un poquito y ve Brasil. Brasil tiene con un expresidente con el 30% de apoyo en las encuestas, pero que está preso, que la ley impide ser candidato. Quien le sigue tiene el 19% y de ahí para abajo. O sea que es probable que Brasil tenga un presidente de segunda vuelta con un porcentaje muy bajo de caudal electoral. Ahora, antes de irnos al nuevo corte, ¿no? Esto que estás relatando es sumamente interesante, vinculado con los distintos países de la región. ¿Qué incidencia tiene para la Argentina? Es central, Carlos, para la Argentina. ¿Por qué? Porque yo creo que la Argentina tiene un problema hacia adentro, que es el equilibrio del poder, y tiene un problema hacia afuera, que es el aumento de su poder. ¿Por qué? El equilibrio del poder es que cuando el poder político en la Argentina está dividido entre el poder ejecutivo y el poder parlamentario, ese equilibrio de poder no está resuelto. Está resuelto ley por ley. Así es. No está resuelto como proyecto de país.
como no está resuelto... Punto a punto. Claro, como diría, paso a paso. Paso a paso. Cuando eso no está resuelto a nivel general del país, nuestra política exterior siempre es una política mucho más débil. ¿Por qué? Porque no va el país, va un sector del país. Después hay que ver qué hace el otro. Interesante, ¿eh? Interesante reflexión. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿qué es la política exterior hoy? ¿La política exterior cuál es? ¿La de Macri, que es diplomacia presidencial, que le va bien? Porque nadie... Tiene buena relación personal. Ah. La de Forí, que hace parte de la diplomacia... Discutido entre sus pares. No te quiero preguntar a vos, pero discutido entre sus pares. La de Peña, que va a Londres, a Estados Unidos y a Cuba, no siendo canciller, siendo jefe de gabinete de ministros, cosa que es la primera vez desde la democracia que eso ocurre. Futuro canciller. Esa es una opción, o acumulación de funciones. Yo estoy más por la segunda. Acumulación de funciones. Acompañado por Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos. Que también cumple su función. Que cambia su función. Vamos al segundo corte y continuamos. Adelante. Bueno, mi querido Juan Pablo, estamos llegando al último bloque, ¿no? Y ahí empiezan preguntas así medias rápidas, ¿no? Dame. Vos estabas haciendo estos análisis de esta diplomacia. Me encantó lo que dijiste de que si uno tiene resuelto el problema interno, tiene una respuesta compacta hacia afuera. Si uno no tiene resuelto el problema interno, tiene débil. una respuesta media parcializada, ¿no? Y débil. Y débil, correcto. Por otro lado, cantidad de personajes dando vuelta. Quizá eso a lo mejor la figura del canciller no es suficientemente fuerte, no lo sabemos. En definitiva, alguna cosa de esas pasa. Pero la pregunta es, la Argentina en general, del punto de vista del escenario internacional, ha recibido acompañamientos importantes. Muy importante. O sea, tiene un buen acompañamiento internacional, le está faltando, y me gusta tu opinión, porque vos sos un dirigente político, le falta por allí una compactación más fuerte interna, ¿es correcto? Exactamente. Y yo creo que la política exterior sería la primer política de Estado que se puede hacer y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque es donde el país se muestra para afuera. Y eso tiene que ser acordado. Y tiene que ser acordado de forma tal que las fuerzas políticas se sientan representadas no solo en la idea, sino en la acción y en la ejecución de una política común. Y eso la Argentina lo podía haber hecho. Recuerdo que hace 2 meses vino el presidente de España acá, el primer Rajoy. Que no está más. Que no está más. Dio una conferencia en el Alvear, a la cual yo asistí. Yo lo conocía cuando él era diputado, cuando era embajador en España, y me acerqué a él para felicitarlo. ¿Por qué dijo ahí? Dijo, yo vengo aquí a reiterar la política de España que el PP y nuestro gobierno ha mantenido desde que se instauró la democracia en España. Y eso lo seguiremos haciendo por el tiempo que sea necesario. Bueno, y esto es verdad, porque ellos tienen una Secretaría de Estado, que es la Secretaría de Estado de Asuntos Iberoamericanos, que gobiernen los socialistas, gobiernen los PP o gobierne quien gobierna, la han mantenido. Adolfo Suárez, y de ahí arrancó y nunca más dejaron de hacerlo. Eso vos como ex embajador en Brasil lo has visto en Itamaraty, ¿no? Sí, eso cambió los últimos años. Cambió. Sí. Ajá. Porque siempre se decía o se señalaba que la política exterior de Brasil era algo continuo, permanente, al margen de los gobiernos, cosa que a nosotros no nos ha pasado nunca, ¿no? Sí, siempre hemos sido muy cambiantes. Exacto. Yo creo que en el caso de Brasil eso ha cambiado, ha habido cambios. De hecho, no es lo mismo lo que hizo Amorín de lo que hizo Serra.
Más, las críticas de Amorín a Serra eran violentas, siendo Serra del PCDB y Amorín del PT. Y el nuevo canciller tampoco. Yo creo que ahí en Brasil ha habido un cambio que tiene que ver con los cambios que van a venir en Brasil, pero eso es producto de otra conversación que puede ser muy larga. Ahora, esto estaría sucediendo entonces, por otro lado, en la Cancillería española, eso sí, en la Cancillería española. En la Cancillería española han mantenido la política con América Latina durante todo este periodo, es bien claro, eso es bien claro, la han mantenido. ¿Por qué? Porque han fijado ejes y de esos ejes nadie se ha movido. ¿Por qué no lo podemos hacer en algunos temas, aunque sea en uno o en dos? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Malvinas. Malvinas, la política de Estado, ¿cuál es? No es la política de Kirchner ni la política de Macri, porque es bien diferente. Ni quizá la que tuvo Guido Di Tella con Menem. Ni la que Guido Di Tella con Menem, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay una lógica de sinceramiento de las posiciones internas del país. Y esta lógica solamente se hace hablando, no especulando. Y lo que se habla hay que escribirlo, y lo que se escribe hay que firmarlo. Nosotros nos olvidamos de cumplirlo. Y sí, nos olvidamos de los tratados internos, porque este país también se creó así. Sí. Entonces la pregunta que uno se hace es si la Argentina está fuerte hacia afuera. No, la imagen del gobierno está fuerte hacia afuera. La Argentina no está fuerte hacia afuera. Cuando se dice imagen de gobierno, ¿qué estás diciendo? Macri. Estoy hablando del presidente. O sea, en forma individual, como expresión de una autoridad. Y para tomar a nosotros, los justicialistas, sí, estamos fuera del mapa en eso. Porque para el exterior, justicialistas somos todos los que fuimos el último gobierno. Y los que no fuimos también. Ah, qué bueno sería explicárselo que no es así. Y bueno, pero esto el mundo no lo sabe. Yo sé que vos lo explicás muy bien. Yo me gustaría explicarlo también, que no tenemos nada que ver con eso. El mundo no lo sabe eso. Claro. Y bueno, y nosotros pagamos el costo. Y pagamos el costo, y tan es importante este tema, que pagamos el costo no solo como peronistas, sino que lo pagamos como país y como peronistas de este país. Y como eventuales representantes de un cambio institucional. Futuro, claro. Los cambios suceden en todos los países, ¿no? Exactamente. Y hay que prepararse para eso, porque al peronismo le va a ir mejor. Sí. Che, Juan Pablo, como últimas preguntas, ¿no? Vos, en definitiva, algunos temas que se han surgido así rápidamente, ¿no? La relación con China, por ejemplo. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo veo que China es una gran oportunidad, pero también es un gran riesgo. ¿Por qué? Tomo caso de Brasil y la Argentina, países socios, producciones similares, nosotros con menor nivel de desarrollo industrial, pero con una potencialidad histórica incluso superior a la de Brasil. Estoy hablando de energía atómica, estoy hablando de industrias sensibles, estoy hablando de industria metalúrgica. Cuando nosotros teníamos industria metalúrgica, los brasileños recién empezaban. Esto fue un problema nuestro, pero te pongo el título. Nosotros vendemos materias primas. Los chinos venden productos manufacturados a los brasileros. Los productos brasileños manufacturados que nos vendían a nosotros hoy se lo compramos a los chinos. Déficit de balanza comercial para Brasil con China. A la inversa, cosas que nosotros le comprábamos a otros países se los compramos a los chinos. Aumentamos nuestro déficit con China también. La primarización de nuestras exportaciones nos lleva a una situación en que en el largo plazo nuestro desarrollo industrial y nuestro desarrollo manufacturero va a depender más de lo que nosotros vendamos de materias primas de lo que realmente nosotros podamos colocar en el mercado internacional. O sea, ¿no habrá una buena compensación, decís vos? Hoy no está. Y conociendo la historia china... Los chinos necesitan de una cantidad de productos alimenticios, sin perjuicio que ellos los están buscando y elaborando y trabajando. Yo te voy a... Pero no lo podemos subsanar nosotros y esto compensar nuestra relación internacional. Yo creo que de compra y venta.
ahí hay que crear los equipos de negociadores con estrategia internacional del país, no con estrategia empresaria solamente. Hay que sentarse con las empresas a discutir esto. Porque las empresas de corto plazo les va a ir bien, en el largo plazo les va a ir mal al país. Don Juan Pablo, usted sabe que seguiría charlando con usted media hora más, como mínimo. Pero se nos acabó el programa. Muchas gracias, tenemos Carlos. que cortar. Gracias a vos por haber Muchas venido gracias. y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.